Es la 1:04 p.m. y estamos listos para iniciar esta emisión de Al Aire Al Aire Noticias, a través de estamosalaire.com. Soy, digamos que ese ser que bajó del cielo para resolver la vida tecnológica del doctor Pandal, a quien saludo con gusto. ¿Qué tal, Manolo? Amigas, amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros este viernes. ¿No le das gracias al creador de tenerme junto para resolver eso? Desde luego le doy gracias al creador del entorno en el que vivo. Y también a usted que nos acompaña hoy, que es viernes. Usted sabe que en este espacio la semana dura poco. Sí. Estaba leyendo, Manolo, en una información por ahí, que en Suecia se ha reducido la semana laboral a 4 días o algo así, ¿no? Que por ahí alguien dice, no, pues si ya lo había recomendado Slim para México, ojalá y México fuera Suecia y los mexicanos suecos. Pero bueno, a lo que voy es que en este espacio se trabaja la sueca de lunes a jueves, usted lo sabe. Sí. Normalmente yo he venido a meter el desorden a la mexicana y a poner el mal ejemplo de venir a trabajar los viernes también, cosa de la que no tenía ninguna necesidad del personal aquí ocupado, y si no, al rato les enseño la carita que tiene nuestra querida Vero Altamirano diciendo, ¿y yo qué hago aquí a estas horas y este día si yo los viernes los dedicaba a cosas más interesantes? Sí. Pero bueno, qué bueno que usted sí está con nosotros y desde luego el noticiero estará aquí. Al Aire Noticias, todos los días de lunes a viernes de la 1 p.m. a las 2:30 p.m. Hoy, por cierto, tenemos un invitado, ya estuvo con nosotros el otro día, Pablo Rodríguez Regordosa, diputado local y presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional. Hoy tendremos al diputado federal, el doctor Enrique Doher Guerrero. Platicaremos con él del Partido Revolucionario Institucional y desde luego con el paso de los días iremos teniendo representantes no solo de todos los partidos, sino también de todas las corrientes partidarias, que es otra cosa, porque por ahí se decía que el adversario político es el partido de enfrente, el enemigo político es el correligionario de mi mismo partido que está a disgusto con mis logros o feliz con mis fracasos. Eso decían los políticos, algún político que yo conocí. Pero en fin, nos vamos con las noticias de hoy. Manolo, precisamente, según el priista de Loya, dice que en el PRI no ve él que haya conveniencia política en Puebla, o sea que no se ponen de acuerdo y que el PRI va sosteniendo sus principios. Eso dicen, ¿no? El Guillermo de Loya, que Memo de Loya, estuvo comentando esto, ¿no? La información que ha circulado permanentemente desde ayer, sí. Efectivamente, porque vaya, ya sabes que hay una corriente crítica en el PRI que no está de acuerdo con las decisiones. Oye, normalmente las corrientes críticas, ahorita entraremos al tema, pero normalmente las corrientes críticas son las que pues no les favoreció nada, ¿no? Pero fíjate que luego tienen consecuencias, sin ir más lejos. La primera corriente crítica en el PRI fue la que formaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Empezó como corriente crítica, acabó como candidatura a la presidencia de la República por una coalición de partidos, se convirtió en PRD y ya, bueno, todos sabemos que el PRD está en extinción. Pero bueno, empezó y así se llamaba la corriente crítica dentro del Partido Revolucionario Institucional, la que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, o encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo había sido presidente nacional del PRI, luego fue presidente nacional del PRD también, ¿no? Claro, gracias a Iris que nos está escuchando. ¿Qué más vamos a tener hoy, doctor? Pues vamos a tener información, vamos a comentar un poquito de lo de, me sigue llamando mucho la atención, los alpinistas del Citlaltépetl, que resulta que son dos, que la foto que circuló por todas partes donde se veía un cráneo y una mano, la mano y el cráneo no corresponden a la misma persona. Así es. Sino aparentemente la mano corresponde a un segundo alpinista que murió después del primero, al que corresponde la cabeza, y que murió abrazado a su compañero aparentemente, ¿no? Eso es lo que han descubierto los investigadores. No los investigadores, los rescatistas que han subido, y hay discusión de quiénes son. Se supone que puede ser una persona ya identificada. Yo supongo también, no lo sé, porque con esto de Ayotzinapa luego resulta que el ADN no siempre es útil, no siempre se puede, pero yo supongo que se podrán hacer pruebas de ADN para comprobar la
identidad de estos cuerpos, claro, aunque ya hace mucho tiempo que están ahí, pero claro, en una condición diferente, ¿no? También platicaremos que el Banco de México, Banjico, activa la segunda subasta de $200 millones. Este viernes el peso cotiza en su nivel más bajo. Banco Base informa que este nivel es similar al de marzo de 2009. Adelanta que este año el tipo de cambio alcanzará un nuevo máximo histórico. También información de este día que, bueno, pues les estaremos compartiendo en unos minutos más. Y le informaremos que el rector Esparza inauguró en la ciudad universitaria la Feria de la Mujer. Este fin de semana hay muchas actividades acerca de la mujer y el feminismo, sí, organizadas por diferentes organismos, pues, y por diferentes incluso partidos políticos tienen todos algunos eventos. En la Universidad Autónoma de Puebla, desde luego que la población femenina, yo no sé si ya será la mitad, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si no, se acerca, porque la universidad es espejo de la sociedad, y en la sociedad estadística hay más mujeres que hombres en este país, por poquito. No es cierto que nos toquen 7, no, porque hay un poquito más, creo que como el 54% de mujeres, 46% de hombres, y me imagino que ya en la universidad la proporción debe ser similar, no lo sé, sería bueno investigarlo. Bueno, pues de esto y más platicaremos aquí en Al Aire Noticias, y más adelante tendremos también la visita, como decía José Luis Pandal, de Enrique Doher Guerrero, que fuera presidente municipal de Puebla, y que bueno, pues siempre es interesante platicar con él. En lo personal es divertido. ¿Quieres salir en mi toma, doctor? Hazte para acá. No quiero salir en tu toma, simplemente quiero localizar. Había yo apuntado por aquí. ¿Sabes qué otra cosa importante hay este día? ¿Qué? Hoy hace 21 años. Te estás sacando su Twitter. Estoy sacando mis mensajes. Hoy hace 21 años el discurso, ajá, muy importante. Y me acordé además, ahora que mencionaste la visita del doctor Doher, del discurso de Luis Donaldo Colosio en la Plaza de la Revolución. Sí. Aquel de ve a un pueblo con hambre y sed de justicia. Curioso, interesante, sí, lo recordaremos. Sí, pues de esto y más hablaremos en Al Aire Noticias esta tarde. Es tarde de viernes, así que relájense. Ya de aquí se nos acabó la semana a todos. Me queda claro que este ritmo de vida que traíamos nosotros de lunes a jueves, que lo hacemos únicamente los grandes empresarios, a la sueca, vino sí, a poner el desorden el doctor Pandal, y esta ocasión lo acompañamos por ser la primera semana, pero no sabemos qué va a suceder el resto del año. Ya te dije que van a tener que venir los que quieran escucharnos aquí personalmente, sí, y lo vamos a hacer en vivo y en directo. Será presencial. De veras, en vivo y en directo, sin micrófonos de por medio, porque no nos abre aquí Vero la cabina y pues nos vamos a... No, los micros sí, Dani, él está dispuesto a venir los viernes. El problema somos Vero y yo. Yo sé que con Dani cuento, Dani es un luchador igual que yo. Sí, sí. No nos arredra a trabajar el viernes, ni mucho menos. Ahora explícale qué es arredra. Bueno. Trabajar sin cobrar, lo entiende perfectamente. Vámonos entonces con el comentario editorial. Es viernes, gracias por estar con nosotros en Noticias, en Al Aire Noticias. Editorial Al Aire Noticias. Preguntaba en la mañana, les vuelvo a preguntar en este momento, ¿alguna vez se han quedado con la mente en blanco? Suele suceder que cuando uno tiene la necesidad, la obligación o incluso el deseo de escribir algo, no encuentra el tema o el tono o el modo de hacerlo. Le puede pasar a cualquiera, a un político que debe decir un discurso, a un sacerdote que tiene que pronunciar un sermón, o a un compositor que quiere componer una canción para halagar a alguien y querer que se sepa, como le ocurrió alguna vez a Serrat el día en que sus musas tan inspiradoras aparentemente se fueron de vacaciones. Pues a mí, que tengo que hacer el editorial para el noticiero de hoy, en el Al Aire Noticias, me pasa en este momento, me pasó en momentos anteriores también, por cierto, que me quedó la mente en blanco. Habiendo temas varios, política, seguridad, economía, se me ha quedado la mente en blanco. No se me ocurre nada y solo hago literatura, que es lo que estoy leyendo, que desde luego no es lo apropiado.
Pero como ayer no hablamos, como era la intención, de si votar o no votar significaba algo, porque se nos fue muy rápido el noticiero, y qué bueno que así sea, quiere decir que somos cuando menos ágiles y no precisos y concisos. Lo haremos hoy hablaremos de si votar o no votar significa algo. ¿Qué le parece? Acompáñenos, gracias por acompañarnos aquí en Al Aire. Esté usted en Puebla o esté donde esté, incluso en Suecia, que si vive usted en Suecia seguramente estará descansando, porque allá nada más se trabaja de lunes a jueves. Puebla. Al Aire Noticias. Bueno, hace un momento José Luis dabas cuenta de los cuerpos de alpinistas que estaban abrazados. Hilario Aguilar, jefe de la expedición de rescate en el Pico de Orizaba, informó que además de los cuerpos momificados hallaron rastros de un suéter rojo, una chamarra y una mochila. Esto que publica también el periódico Milenio en su edición digital. El segundo cuerpo momificado hallado en el Pico de Orizaba está abrazado al primero, que fue encontrado por alpinistas. Los restos son frágiles y prácticamente se deshacen al tacto, explicó Hilario Aguilar, jefe de la expedición de rescate en el volcán. Informó que además se encontraron rastros de un suéter rojo, una chamarra azul cielo y una mochila que sobrevivieron el paso del tiempo desde 1959. Hilario Aguilar, rescatista del grupo Delta de alta montaña, explicó que el montañista que encontró el cuerpo se negó a dar mayor información sobre la ubicación luego de que la noticia se hizo viral en redes sociales y en medios informativos. El director de Protección Civil en Ciudad Cerdán narró que sentían un poco de desilusión, pues habían caminado por varias horas sin que pudieran encontrar algo cuando Hilario pudo detectar el cuerpo. Rascaron un poco y se dieron cuenta del segundo cadáver. Hilario señaló que cuando hicieron algunos movimientos salieron algunos gases tóxicos, por lo que ante el riesgo y para preservar la mayor cantidad de indicios, solo se rascó en 1 metro a la redonda. Hicieron una especie de chimenea para que los gases fueran saliendo previo a que los cuerpos sean rescatados. Sobre la identidad de los alpinistas momificados, señaló que solo se tiene conocimiento de la desaparición de 2 alpinistas que fueron sepultados por una luz de nieve en el 58, aunque hay rumores de que las embajadas de Alemania y Francia han señalado que existen personas de esas nacionalidades. Sin embargo, la agencia del Ministerio Público no tiene conocimiento de las denuncias. Fíjate, Manuel, que en el Citlaltépetl, en el Pico de Orizaba, ha desaparecido mucha gente en el transcurso de los años. De algunos que más o menos tenían organizada su expedición, se sabe que fueron y no regresaron. De otros que de repente fueron, pues igual no se sabía ni dónde estaban y no aparecieron nunca. Entonces, aparentemente tienen ubicados quiénes son estas personas cuyos cadáveres se encontraron, pues, pero habrá que esperar a que haya pruebas y certificar que efectivamente son son los que se supone que son. Como comentarios al respecto, lo del suéter y la chamarra, te digo que para ser alpinista hay que aprender, hay que entrenar, hay que saber, como para cualquier cosa. No es suficiente, decía yo ayer, pegarle duro al balón para ser buen futbolista, ¿no? Hay que saber las normas, las reglas, los peligros, y en el alpinismo también. Mero comentario, este suéter que sobrevivió, ya hoy los suéteres en todo caso se llevan debajo de otra ropa muy especial para el alpinismo, que tienen como característica fundamental que no dejan entrar absolutamente nada, ni de aire ni de agua, que al fin y al cabo la nieve es agua, o se convierte con el calor del cuerpo mismo, y que son, equipos o vestimenta altamente especializada. Ya que alguien se suba con un suéter a una montaña o nada más con el suéter es desde luego muy peligroso, ¿no? Y luego otro comentario, Manuel, que también aparece en este artículo y que no es privativo del artículo, sino de viejas leyendas mexicanas. Esto de que al descubrir los cuerpos encuentran gases tóxicos y que tienen que hacer su chimenea. ¿Ves que se dice mucho que hay tesoros malditos, que cuando descubren por ahí oro en una casa, se muere el que lo descubrió, y se hacen leyendas al respecto porque ha sucedido? Y lo que ha sucedido es que en muchos lugares donde la gente rasca para buscar tesoros o para buscar lo que sea, hoy hay equipos también muy sofisticados electrónicos
para saber que hay algo enterrado en algún sitio, ¿no? Lo detecta, y a lo mejor es una lata de refresco vieja, y a lo mejor puede ser algo de valor, ¿no? Un amigo mío que se dedicaba a buscar tesoros, nunca encontró un tesoro en sí, pero encontró un yelmo de español de la época de la conquista, encontró una espada, que era más bien una especie de daga larga, cosas de ese tipo. Y luego se murió buscando tesoros, precisamente porque los gases tóxicos también aparecen en ese tipo de excavaciones, por un lado, y por otro, de este caso que le estoy contando, de este señor que hizo un agujero de tal magnitud que llovió, se le llenó de agua, se le hizo muy fácil meter una bomba con un motor de gasolina para sacar el agua de la excavación que estaba haciendo, y sin darse cuenta, porque eso sucede, la combustión interna de la bomba, se acabó el oxígeno, él se quedó dormido y ahí se quedó para siempre buscando tesoros. Espero que los haya encontrado a donde quiera que haya ido un estimado amigo, pero ahí no lo encontró. En fin, esas son las cosas referentes a los gases tóxicos, ¿no? De la descomposición de los cuerpos y demás, se producen, y claro, pues se quedan enterrados, ¿no? Claro. Como sucede en otros lugares, en los silos también de almacenamiento de los granos, es algo que también sucede, y que alguien abre de repente el silo, que son enormes y altos, y si respira eso se puede morir casi de manera inmediata, porque el primer efecto es perder la conciencia, ¿no? Por eso se muere la gente, porque no se muere como de inmediato por un dolor o algo, sino que deja de respirar. Pero bueno, pasando a otra nota, hoy inauguró el rector Alfonso Esparza en la universidad, junto con la directora de acompañamiento universitario María del Carmen Lara Muñoz y otros funcionarios de la universidad, la Feria de la Mujer. Se inauguró en el Polideportivo Ignacio Manuel Altamirano, donde se brindaron diversos servicios, entre estos estudios de mastografía, medición de glucosa, somatografía, presión arterial y salud bucal. En la edición 2015, cientos de universitarios se dieron cita en Ciudad Universitaria para disfrutar de los atractivos y servicios ofrecidos en la Feria de la Mujer. Así es, desde ayer, ¿no? Ponía ahí en su cuenta de Twitter el rector Esparza, que estaba muy contento por todo el cariño y todo lo que estaba viviendo precisamente en ese evento. Ayer hubo distintos, bueno, esta semana, que Sofía Pesat daba cuenta de ello, ¿no? Con filosofía. Sofía está muy involucrada con este tipo de actividades. Sí, una de ellas que fue en el Teatro de la Ciudad, otras que fueron en el Complejo Cultural Universitario y que tenían que ver precisamente con estas actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8, pero que bueno, a final de cuentas se considera la semana previa e incluso después para algunos eventos muy puntuales al respecto. Pues así es, y le digo que hay eventos diferentes. En el Zócalo este fin de semana habrá eventos relativos al Día Internacional de la Mujer, organizadas por diferentes organizaciones, pues, válgame la redundancia. Ojalá y esté pendiente. Bueno, pues ahí está la información esta tarde, aquí en Al Aire Noticias. Y les recordamos que en Twitter, twitter.com/estamos al aire, en Facebook, facebook.com/estamos al aire, y hoy es uno de esos días en que pues uno puede preparar perfectamente el fin de semana en cuanto al ámbito deportivo, saber qué hay, de qué estar pendientes, más o menos cuáles serán los horarios en que usted le impedirá a su mujer que le diga que no puede ver el fútbol y esas cosas. Es el momento de ir al segmento de deportes con un hombre que sabe del tema y que nos dará detalle al respecto. Se trata de Israel Valero en la sección deportiva de Al Aire Noticias. Nacional. Al Aire Noticias. Está Israel Valero en la línea telefónica. Isra, ¿cómo te va? ¿Qué onda, Manolo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Aquí listos para la información deportiva. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Buenas tardes. El fin de semana deportivo. Llega la mitad de jornada o la mitad del torneo de clausura 2015, con los equipos buscando unos la salvación, otros más ya enfilarse a la calificación. Y de entrada mañana a las 9 de la noche en el Estadio Soque, el Estadio Samuel Reina de Tuxtla Gutiérrez, veremos el duelo fraterno. Los Jaguares de Chiapas reciben
al pie de la franja. Los hermanos Carlos Hugo y Jesús López Chargoy frente a frente, uno buscando la salvación, otro buscando la vía de la calificación. Oye, el partido será mañana, ¿verdad? Mañana a las 9 de la noche, televisión abierta, para que la gente no tenga problema, no tenga que contratar servicio. Ok, sí, eso es importante porque el Dani se la pasó ahí en el Electra la semana pasada viendo el Pero partido. mañana no va a poder ver porque le cierran los negocios a las 9. Ah, ok. Mañana sí lo puede ver en su casita, no hay ningún problema. Exactamente. Oye, los Lobos, ¿qué hacen los universitarios este fin? Hoy a las 5 de la tarde juegan contra Altamira, también la jornada 9 de la Liga de Ascenso. Ellos ya tratando de recuperar la senda del triunfo, llevan 2 empates consecutivos que lo mandan al 5º lugar general. Están en una posición bastante complicada, necesitan ganar el día de hoy para regresar a los primeros 3 lugares que ya le dé la posibilidad de una calificación en la Liga de Ascenso. Oye, que ¿cómo van a quedar el Frustra Azul, el Puebla y el América? Pregunta Daniel. Bueno, Cruz Azul, lo más seguro es que empate. Lo más seguro es que empate, ok. Lo más seguro es que empate. Después Puebla gana y la América, pues falta que se deje empatar o pierda. Ok. Ya andas metiendo ahí cizaña. Pues es que América, por ejemplo, la semana pasada falló con Leones Negros, Cruz Azul falló con Toluca y Puebla pues se mantiene la inercia. Está bueno. Oye, hace como cuántos años, leía yo por ahí que 12 años que el Puebla no gana 4 partidos seguidos. Exactamente, desde hace 12 años no tiene esa posibilidad de sumar más de 3 victorias de manera consecutiva, y este podría ser pues, algo histórico, incluso estamos hablando prácticamente desde su regreso con el Chelis en el 2007. Prácticamente. Oye, en el balompié español, pues de repente se pone muy interesante ahí el show, ¿no? Con el Madrid, el Barça, el Atlético, pero bueno, finalmente cada jornada se puede mover esto de manera sustancial. Sí, está la pelea muy cerrada, solamente son 2 puntos los que separan del Real Madrid y del Barcelona, 61 del Real, 59 del Barça, y esta jornada pues será importante para ver si el Real Madrid se logra despegar. Le toca salir, le toca ser de visitante, y al Barcelona le toca local, entonces ahí veremos si Barcelona ya da por fin esa voltereta o el Real Madrid se mantiene como líder con una ventaja muy mínima, pero al final ventaja sobre el equipo catalán. Oye, y como dato curioso, Israel, Manolo, amigos, hoy justamente es aniversario de la fundación del Real Madrid. Se fundó un día como hoy de 1902. ¿De 1902? Uh-huh. Imagínate tú, entonces tiene el Real Madrid 113 años de fundado. 113 años, exactamente. En el centenario perdieron una copa con el Superdepor en 2002 justamente. Satisfacciones que se lleva uno, ¿eh? Y en ese momento Jorge Valdano como director deportivo del Real Madrid. Ah, exactamente. Del centenario. Bueno, pues esperemos que se peleen entre ellos. El campeón va en tercero, sigue, ¿no? El campeón y futuro campeón, ¿eh? Exactamente. Ese es mi equipo. Bueno, el Atleti. El Atleti. Bueno, ok. Muy bien. Isra, ¿algo más que nos quieras comentar? ¿No habrá carrera, algo este fin de semana que me obstruya mi tránsito libre? No va a haber carrera, pero tendremos una una jornada de activación física el domingo a las 8 de la mañana en el Parque Juárez. Ok. Con reconocimiento a mujeres deportistas de Puebla destacadas, será en la explanada del Parque Juárez, para que si no tienes nada que hacer, vete a hacer un poco de ejercicio, Manuel, José Luis, y también hagamos deporte. Oye, no, pero yo sí estoy ocupado. José Luis iba a estar ocupado, dice. Oye, el domingo a las 8 de la mañana, puede ir todo el mundo, aunque va dirigido a mujeres, ¿no? Sí, es una activación para dirigir a mujeres, pero pues te digo, podemos llegar, nosotros nos sumamos y hacemos un reconocimiento al marco para reconocimiento a todas las mujeres deportistas en su día, porque es el Día Internacional de la Mujer. Oye, ¿quién organiza esto? La regidora Karina Romero Alcalá. Ok. Es la que está promoviendo esta jornada de activación. ¿Tú eres regidora de deportes? La regidora de comisión, la titular de la Comisión de Deporte y Juventud. Perfecto. Bueno, entonces de las actividades que tiene el fin de semana, Karina Romero, pues es precisamente esa activación el próximo domingo a las 8 de la mañana. Sí, y mañana a las 11:30 inauguran la temporada de fútbol americano en la UAP. Con el nuevo estadio de fútbol americano. Los Lobos de categoría intermedia enfrentan a Búhos del Politécnico Nacional. También una noticia importante porque se inaugura la cancha sintética de fútbol americano en la UAP. Marún debe estar contento.
Sí, está dando de brincos ya, de hecho ya se fue a correr solito en la cancha. Ya. Oye, espérate, que además su hijo es quarterback, ¿no? Sí, es el titular del equipo de categoría intermedia. Órale, perfecto, pues éxito también, que les vaya muy bien este fin de semana. Perfecto. Gracias, Isra, te mandamos un abrazo, relájate ya al fin, ¿eh? Ya, claro que sí, no, hombre, estoy súper relajado, ya sabes. Sí, te escucho muy relajado. No, yo sabía que los viernes te faltaban actividades, por eso, Israel, te quisimos colaborar contigo, ¿eh? Órale, pues. Que estés bien, buenas tardes. Gracias, Isra. Adiós. Adiós, vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos les platicaremos algunas cosas también muy importantes en el ámbito nacional, por supuesto el internacional, lo que les decía, el Banco de México que viene pues con otra inyección de dolarucos, porque alcanzará el máximo histórico este año según se prevé, ya daremos detalles al respecto, y pues también declaraciones de Felipe Calderón de esta guerra contra el narcotráfico. Así que vamos y regresamos, es Al Aire Noticias. Más adelante estaremos platicando con el doctor Enrique Doher. Estaré entre doctores en esta mesa, el doctor Doher y el doctor Pandal. Así que al ratito también tendremos esa conversación. Y hoy es viernes de cine también, ¿no? Hoy es viernes de cine, platicaremos con el otro doctor, Alfredo Naime. Y así nos vamos hasta que se acabe este programa. Gracias por estar con nosotros en Al Aire Noticias. Y si tiene que ir al baño, vaya en este momento. Down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Pickup line, but either one of those is just a waste of time. I need a better way, I need some inspiration, something that better explains all my motivation. To meet you, know you, and be on your mind, I have to, but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi, or whatever it takes to break the ice. Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes. I have to tell you, I really want to. Whenever I look in your eyes, I won't make the same mistake twice. I'm ready to shake up and break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind.
Nacional. Al aire noticias. Estuve en una reunión hablando de los doctorados que otorga Manolo Frausto, porque le he de decir que yo he sido felicitado por mi noble labor. Sí. Y yo desde luego soy doctor, pero en ciencias ocultas. Entonces, pero ayer me hizo mucha gracia un comentario de René Avilés Favila que se presentó un libro y comentó varias cosas, destructivo y ácido, como ha sido siempre, pero un comentario acerca de los doctorados. Y decía que él tiene uno ganado a pulso, es doctor honoris Sausa. Eso es bueno. Pues es algo similar, bueno, ¿no? Y no te veo, doctor, que le pongas aquí el empeño, ¿eh? No, yo la verdad, de ese doctorado lo gané a pulso. Hace muchos años, pero ya lo tengo en la vitrina. Sí. Ya estoy retirado. Ya son recuerdos de viejas glorias. Exactamente, así es. Muy pero bien, en eso somos doctores. En eso. Oye, el crimen organizado tiene capturado al Estado, dice Felipe Calderón. El expresidente de México afirmó que el crimen organizado se ha apoderado del Estado a través de la violencia y aprovechado la debilidad de las instituciones. Habría que ponerle aquí un agregado que diga desde tu sexenio, ¿no? Fíjate que hay otra vez argumentos en favor y en contra de la lucha contra el narcotráfico. Es un hecho que el narcotráfico en México es un problema que genera altísima violencia y que hay muchos, llamémosle civiles, o sea, inocentes, o sea, Calderón les llamó víctimas colaterales, que no tienen nada que ver ni con el poder del Estado, ni con el poder de la delincuencia organizada, y que padecen el problema. Entonces hay que atacarlos, sí. Ahora, la cuestión es, y como se atacó, ¿se ha servido de algo? Y los 100,000 muertos del sexenio de Calderón, hay alguien, o 40,000, los que usted quiera, miles de muertos, un muerto es muchos, sobre todo inocentes. Entonces, el narcotráfico tiene secuestrado al Estado. Yo creo que buena parte es precisamente consecuencia de la mala aproximación al problema, ¿no? En Estados Unidos el problema de las drogas es un problema de salud. Aquí es un problema de delito, es un problema delincuencial. Esa es una aproximación diferente. Okay. Entonces allá lo atacan tratando de resolver ese problema de salud, que implica desde luego también el narcotráfico y la violencia, pero la aproximación al problema y la actitud ante el problema es otra, ¿no? Calderón creyó, propio de su carácter además, ya sabemos que es de mecha corta, le gustaba que le dijeran incluso a él, y bueno, ya sabemos lo que piensan Molinar Orcasitas, que estuvo muy cerca de él, lo que en su momento pensaba Castillo Peraza de la actitud de Calderón ante las cosas, ¿no? En su carácter, que le ayuda poco. Pero a lo que voy es que es propio de su forma de ser y de su carácter atacar de la manera en que lo hizo el problema del narcotráfico. La verdad no sirvió de nada. Y si el Estado está secuestrado es precisamente porque se pusieron en manos de la delincuencia. En cierto sentido, como yo lo veo, no es tan sencillo, entiendo que es un problema muy complejo, pero como yo lo veo, porque se subieron al ring con la delincuencia. O sea, si tú te subes al ring y te pones unos guantes, te vuelves boxeador. Si tú estás desde abajo organizando la pelea, eres el organizador, el promotor. Si estás en la esquina, eres el manager. En fin, tú te puedes acomodar donde tú quieras. Y si te subes a su escenario, te vuelves un contendiente como ellos y llevas el riesgo de que en un momento dado te vayan ganando y entonces estés secuestrado por el problema. Un poco lo que dice Calderón pudiera tener razón. Ahora, ¿por qué? Pues precisamente porque se ha atacado mal un problema muy grave. ¿Qué dice Calderón? Lo que hay en México es un apoderamiento, una captura del Estado por parte del crimen organizado, dijo en entrevista radiofónica en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Dijo que a través de la violencia, las amenazas del crimen organizado se apodera de las rentas de los ciudadanos, aprovechando la debilidad de las instituciones. Señala el expresidente, esté legalizada la droga o no, el problema es que el Estado no le debe ceder terreno al crimen organizado. Es una batalla que el Estado tiene que dar por defenderse. El tema es qué hacemos con el crimen organizado que se apodera de los gobiernos. Dijo que debe frenarse el crimen organizado, si no, al rato los vamos a tener en Los Pinos y en Palacio Nacional. En entrevista en el grupo Imagen, el problema es que se fueron integrando, claro. Se ha ido metiendo por todas partes, ¿no? El expresidente de México destacó en otra entrevista, esta realizada en Grupo Imagen con Adela Micha, que el golpe del gobierno federal por la captura de la tuta
Me parece que es un gran golpe del gobierno federal, en particular de la Policía Federal, en que finalmente se logra poner en prisión a este peligrosísimo personaje que es un asesino despiadado, como él personalmente se dice, que intervino en el asesinato de una docena de policías federales en un solo evento en Arteaga y de otros policías que han desaparecido en Michoacán a lo largo del tiempo, además de cientos de personas que fueron asesinadas por el grupo criminal que dirigía este personaje. El expresidente Calderón advirtió que enviará más cartas al gobierno de Venezuela para expresar la preocupación sobre los presos políticos del país y abordó distintos temas, ¿no?, al respecto. Habrá más cartas, debemos pensar en otro tipo de acciones, acudir a diversas instancias, dice Felipe Calderón, que según el encabezado de esta nota que publica hoy el periódico Milenio, el crimen organizado tiene capturado al Estado, dice Felipe Calderón. Fíjate, Manolo, amigos, amigas, que cosas las que dice pues, son de sentido común y tienen lógica, y es cierto. Otras son falsas, en el sentido de que diga, es que no le queda otra al Estado. Al Estado sí le quedaba otra, le quedó otra siempre. Hay una nota, por cierto, del Financial Times de Londres, ya sabemos que por allá anduvo el señor presidente don Enrique Peña Nieto, que dice que la corrupción, la falta de un Estado de Derecho, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, así como los escándalos que involucran a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, son síntomas de un malestar que precede a esta administración, pero que han sido mal manejados por el gobierno de México. Eso dice el Financial Times. O sea, dice, no es que sea la culpa del presidente Peña, es un problema que le precede, ¿no? Pero ha sido mal manejado por el gobierno de México. Y yo creo que en eso tienen razón, es justamente de lo que estamos hablando. ¿El mal manejo? Del mal manejo del problema. O sea, tienes que manejar un problema con de la forma adecuada para resolverlo. No tienes que manejar un problema de la forma inadecuada, porque digo, es perogrullada, pero no lo vas a resolver. Ahora, manejar el problema de la misma manera en que se ha manejado desde hace mucho tiempo, pues va a seguir obteniendo los mismos resultados, ¿no? Einstein decía que era absurdo esperar resultados diferentes si repites lo que acabas de hacer, ¿no? Te va a salir exactamente igual, ¿no? Y que capturen, hemos hablado, que capturen delincuentes es bueno, pero no es la solución, porque el problema no es un señor. Claro, hay gente muy inteligente como este señor Latuta. Ahora ya capturaron a otro, ya no sé cuál es más importante. Los dos eran importantes. Bueno, cada que agarran uno es el más importante. El más importante, es el del día, el más importante. Pero bueno, Latuta era un hombre que tenía visión de Estado y empezó a gobernar Michoacán porque no se conformó con su negocio y el tráfico y el dinero, sino que dijo, bueno, pues aquí no hay poder, lo asumo yo. Es una definición del poder, una definición clásica, que el poder se llena siempre. Si alguien deja un hueco, alguien lo llena. Por definición no puede haber vacío de poder. De hecho, no lo hay nunca en la teoría política, en la teoría del Estado, ¿no? Alguien ocupa los vacíos que se hacen. Así es el asunto con el narcotráfico, así con Calderón, que desde mi punto de vista fracasó en su lucha contra el narcotráfico. No sé tú cómo lo veas, Manolo. No, la verdad es que ha sido todo un esquema, ¿no? De altas y bajas, todo un esquema de de situaciones muy complejas, ¿no? Para el país, en la medida que se enfrentó al crimen organizado y la manera en que se fue haciendo y tejiendo toda la historia en el sexenio de Calderón, que de alguna manera porque te pueden saber, y recién lo platicábamos, ¿no? Acuérdate de los spots. Detuvimos al azul, detuvimos al no sé quién, hemos hecho un gran esfuerzo sí, y ahí siguen. Y lo mismo ahorita, ya detuvimos a tal, sí, y ahí siguen. Pero entonces, el problema no se acaba. Entiendo en buena medida esto que planteas tú, porque al final pues no se trata de estar cambiando la cubeta, ¿no? Es tapar la gotera. Exactamente. Ese sería el tema, ¿no? Y para eso hay que analizar por qué se hizo la gotera, cómo la puedo arreglar, qué tengo que hacer para que no se vuelva a hacer. En fin, Manolo, fíjate que un poco relacionado con lo mismo hay dos temas. Uno, el que seguimos sin tratar, hay que votar o no hay que votar, ese es uno de ellos. Pero además lo relaciono con el discurso de Colosio y lo relaciono con la carta que diferentes expresidentes de América Latina le mandan a Maduro expresando su preocupación por la situación en Venezuela. Creo que la situación en Venezuela es preocupante, esa es otra cosa. Creo que Chávez tenía una legitimidad que Maduro no tiene y creo que Chávez tuvo una habilidad que Maduro no tiene. Ese es un hecho.
el hecho de que dos expresidentes, Zedillo y Calderón, anden firmando cartitas es contrario a la política internacional mexicana, a la doctrina Estrada, que era nuestra doctrina de comportamiento, pues nuestra posición ante las relaciones internacionales, y tendrían que aprender los dos a ser buenos expresidentes. Difícil porque no fueron buenos presidentes, en el caso de Zedillo, y esto lo relaciono con Colosio. Zedillo nunca entendió y sigue sin entender que él fue presidente de México, no gerente de México S.A. Su actuación fue en buena parte gerencial, con algunos logros en la macroeconomía, con una crisis muy grande. Estaba prendida la economía con alfileres, dijeron los zedillistas, pues no se los hubieran quitado, constaron los salinistas, claro, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo su actuación gerencial no fue mala. La de Calderón tampoco, si algún mérito le puedes dar a Calderón, hombre, la macroeconomía más o menos se mantuvo, es el gran mérito de Calderón. Beneficio para los mexicanos en los dos regímenes, pocos, desempleo, falta de inversión, nulo crecimiento o casi. No sirve de mucho que la economía crezca, que Slim sea el hombre más rico del mundo o vaya en segundo lugar. Esa sí es una vergüenza para los mexicanos, que hemos dejado que se caiga la fortuna de Slim. Pero bueno, no sirve de nada si no hay empleo, si no hay trabajo, si no hay condición suficiente de bienestar en la sociedad. Colosio, precisamente Colosio, que iba a ser el presidente y no Zedillo, y que hubiera sido un buen presidente, creo yo, nunca lo sabremos. Creo que fue un punto importante de quiebre en el desarrollo democrático de México, la muerte de Colosio. Se interrumpió. Recordemos que Colosio, como presidente del PRI, aceptó la primera derrota en una gubernatura del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, cuando ganó Ernesto Rufo, y Colosio, presidente del PRI, lo aceptó. Veníamos de los fraudes patrióticos que organizaba, entre otros, don Manuel Bartlett desde 1986 como secretario de Gobernación, ¿no? Que le escamoteó la gubernatura de Chihuahua al PAN, pero decía, es que no podemos dejar el poder en manos de la reacción, a lo mejor muy nacionalista, pero poco democrático. Bueno, Colosio pronunció un discurso hoy, hace 21 años, allá en el momento de la Revolución, en la Explanada, donde dijo, veo un México con hambre y sed de justicia. Y dijo también, veo un México donde el gobierno, en términos generales, mutatis mutandis se dice, cambiando lo que haya que cambiar, no estoy haciendo una cita precisa y exacta, pues. Pero dijo, un gobierno donde el que debe de servir al pueblo hace todo lo contrario, se sirve del pueblo, lo atiende mal, lo trata mal, se aprovecha del pueblo. Bueno, aprovechando esto, vámonos al segmento de historia para pues continuar un poco con esos recuerdos que tiene el doctor Pandal. Historia. Al aire noticias. Este discurso que nos refieres, José Luis, fue días antes del asesinato de pues Luis fue Donaldo Colosio. El 6 de marzo y a Colosio lo mataron el 23 de marzo. Yo tuve la oportunidad de saludarlo en Villahermosa, allá como por el 17 de marzo de ese año, unos pocos días antes, una semana antes de su asesinato precisamente. Así es, ese discurso en 1994, el discurso del Monumento a la Revolución de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que días después pues sería asesinado en Lomas Taurinas, y que bueno, pues es uno de los episodios sin duda más oscuros en la vida política del México moderno. Y un punto de quiebre, Manolo, porque decía yo, venía un hombre de Estado, parecía Colosio serlo, con una idea muy clara de gobierno, y en los sucesos resultó beneficiado Ernesto Zedillo, que nunca entendió que él era presidente de México, no gerente de una Oye, sociedad que además es cuando anónima, se da aquel debate donde le dice Diego Fernández de Ceballos a Ernesto Zedillo que pues él está ahí fundamentalmente por la muerte de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Aquel gran debate precisamente. El primero. No fue el segundo, el primero fue... No, sí. Sí, es el primero, el claro, del 94. el primero donde hunde en ese debate Diego a Cuauhtémoc Cárdenas y de alguna manera después de ganar el debate pierde la presidencia porque se agacha, se esconde, desaparece, nunca se volvió a saber de él. A partir de ese debate no se vuelve a saber de él, cierto. En ese debate creció mucho y el antecedente pues era la muerte de Colosio, o sea, sí, claro, sabían con qué estaban jugando, ¿no? Pero bueno, es un punto de quiebre importante en la historia de México. Otra efeméride de hoy que no podemos dejar pasar, Manolo, es que hoy hubiera cumplido
88 años don Gabriel García Márquez, precisamente nació un día como hoy en Aracataca. En Aracataca, en Colombia, que los amigos le decíamos el Gabo. El Gabo le decíamos los cuates, sí. Premio Nobel de Literatura en el 82. Un hombre por demás brillante, una imaginación portentosa. ¿Sabes perdón que te interrumpa, doctor? ¿Sabes que alguna vez fue, digamos, señalado como uno de los que llevaba correspondencia a Fidel Castro que le enviaba a Pablo Escobar? En algún momento fue señalado por la gente de Escobar, ¿sí? Que era Gabriel García Márquez, el intermediario, digamos. Fíjate que entonces cosas que oí comentarios. Y que esas cartas se las daban en México. Sí, oí comentarios ayer. Es cierto, lo que pasa es que García Márquez era un hombre cercano al poder y le gustaba el poder. Estábamos ayer, comentaba don René Avilés Favila, que también Octavio Paz era un hombre, él decía, enamorado del poder, dice Avilés, pero la aproximación al poder de los dos era diferente. Octavio Paz era, como son muchos políticos mexicanos, muchos políticos de todas partes del mundo, en particular los mexicanos, solemne. Y en cambio García Márquez tenía lo que muchos políticos en todas partes del mundo y también en México no toleran: sentido del humor. Pero el punto es que era un hombre cercano al poder, entonces no es extraño que en un momento dado participó directamente, ese es el caso, en el secuestro de aquella funcionaria de gobierno casada con otro prominente periodista en Colombia. No periodista, era funcionario su marido, que la acabaron matando, no me acuerdo ahorita, Gloria Pachón parece que se llamaba. Participó en las negociaciones García Márquez, ¿no? Claro. Porque además eran sus amigos, ¿no? Y además era un hombre cercano al poder, era un hombre en el que se podía confiar. La misma historia en Cuba, fue un hombre muy cercano a Fidel Castro y de algún modo... Pasaba mucho tiempo en Cuba. Tenía casa en Cuba. Y de algún modo también sirvió de intermediario en muchas ocasiones para asuntos de Fidel, ¿no? Sí, y fue de los intelectuales que nunca dejaron de apoyar a la revolución. Muchos otros sí lo hicieron con razones fundadas y válidas, ¿no? ¿Con qué te quedas del Gabo? Desde luego con su escritura, o sea, con su literatura, que es extraordinaria. Yo creo que después, o a la altura con las diferencias del tiempo, de Cervantes, o sea, después de Cervantes, ¿quién? O junto con Cervantes, ¿quién? Gabriel García Márquez, sin ninguna duda. Que por cierto, además, escribía su imaginación y el diseño, pues, de sus novelas era extraordinario. Por cierto, tenía muy mala ortografía, por ejemplo, ¿no? O sea, al fin y al cabo tenía su corrector que le decía, ahí no lleva acento y ahí no lleva cona, como alguien que estoy mirando pero que no digo nada. No me corrige la ortografía, sino la forma. La forma para adaptarla a los medios modernos. Pero me quedo con eso, claro, con su literatura, ¿no? Me quedo con su pensamiento, por ejemplo, con su aproximación al poder, con El otoño del patriarca, que es una novela extraordinaria, con Cien años de soledad, sin duda, con El amor en los tiempos del cólera, que es una novela también con una aproximación al alma humana y al amor que tiene poca gente, ¿no? Con eso me quedo, con su literatura en general, ¿no? Con El coronel no tiene quien le escriba, que habla también del poder, aunque en este caso del poder y el desengaño del poder, ¿no? Bueno, pues ahí está algunos recuerdos de este día. Vamos a la colaboración de cine con Alfredo Naime. Hoy es viernes, pues un poco para que ustedes vayan viendo qué consideran de lo que hay en el séptimo arte. Antes decirles que hoy es cumpleaños de la Chule, de Araceli Arámbula. De la que tú sacas con el gordito aquel, ¿cómo se llamaba? Exacto, este que antes estaba galán. Sí. Uy, no, espérate, no eches a andar a las admiradoras de Luismi, porque sí se va a poner de alarido. Sí. Yo conozco dos Luis Migueles, uno que era gordo y es flaco, y uno que era flaco y es gordo. Uno que se comió a otro. Luis Miguel Barbosa, el del PRD, inflacionado además, con muchos problemas de salud también, pero bueno, es un hecho, ¿no? Luis Miguel era un hombre de peso muy superior. Y Luismi, el que apenas cantó en Puebla, ahí dejó huella de su paso en el escenario. Dicen que hay algunos hundimientos. Entre otras cosas. Bueno, pues también es del día. Fíjate, como comentario y anécdota, Luis Miguel, Vicente Garrido, compositor de No me platiques más y de Todo o Nada, que grabó Luis Miguel en su primer disco de romances. Una vez le pregunté, oye, Vicente, y Luis Miguel dice, mira, yo a Luis Miguel le agradezco mi jubilación, de las regalías de ese disco he vivido tranquilo ahora que soy viejo. Sí. Me contó Vicente Garrido, porque lo que es un hecho que Luis Miguel cantaba bien, ¿no? Sí. Y canta, bueno. Todavía, la verdad es que eso sí, o sea, no lo con un estilo que es
muy suyo y una voz. Además era un chamaco. Con él coincidí una vez regresando de Houston en un Luis avión. Miguel, no me digas. Con Luis Miguel. Tú has coincidido con los personajes más extraños. Es que yo antes viajaba mucho en los aviones y luego la gente vuela. Ah. Era un niño Luis Miguel ¿Tú? Luis Miguel. No, yo no era un niño. Yo también fui un niño, pero cuando fui niño no viajaba. Okay. Viajaba ya de grande. El que era un niño era Luis Miguel. ¿Sí? Y veníamos en el mismo avión, en serio. Veníamos de, bueno, yo no sé de dónde venía él, yo venía de ¿Y qué te Houston. decía? Y en Voy ese a jugar venía. fútbol con los naquitos. Oye, un muchachito, tendría, no sé, 15 años, 16 años, muy amable con todo el mundo. O sea, ya sabes, las niñas, ay, ya era muy famoso. O sea, era el niño famoso con su cabellera rubia y demás. Y muy atento y muy amable, con sus dientes así, diría algún de estas gentes que usan muy bien el lenguaje, pelando la mazorca. O sea, con unos dientotes en su carita de niño. Sí, hace muchos años de eso, imagínate tú, 30 o más, ¿no? Fíjate. Que coincidí con Luis Miguel. Qué cosa. Bueno, pues todo esto porque pues, es cumpleaños de Araceli Arámbula. Por ahí. Ya saben que aquí todo puede brincar de un momento a otro y terminar en otra historia. Shaquille O'Neal, baloncestista. No, ese baloncestista. Basquetbolista, pues, estadounidense. En 1972 también nació un día Shaquille como hoy, O'Neal, que es el Shaq. Inmensamente grande también. Es inmensamente, y era muy buen jugador, Sí, muy buen jugador. Bueno, pues estamos listos, vámonos al comentario de cine que nos comparte y le agradecemos mucho a Alfredo Naime. Vámonos con cine. Cine. Al aire noticias. Alfredo Naime está en la línea telefónica. Teacher, agradecemos que interrumpas tu viernes para platicar con nosotros. No, con muchísimo gusto. Oye, Alfred, ¿qué nos cuentas hoy en este segmento de cine? Mira, Manolo, buenas tardes a ti y al auditorio. Pasa de vez en vez. Oye, tengo rebote, no sé si me están escuchando bien. Sí, nosotros te escuchamos perfecto, ahorita resolvemos el rebote. Ok. Bueno, pasa de vez en vez que llega a exhibición alguna película de la que poco se sabe y se convierte en una grata sorpresa. Creo que es el caso de la franco-belga La familia Bélier, de Eric Lartigot, acerca de una chica cuyos padres y hermanos son sordomudos, mientras que ella tiene un notable don para el canto. Entre la comedia y el melodrama, decantándose al final por el segundo, la película es un deleite, mostrando a sus personajes con el matiz adecuado, el de seres cotidianos, transparentes, imperfectos, que sin lamentar nada, asumen su circunstancia justo como base de la unión familiar y pues de sus respectivos alcances. Mira, Manolo, lástima que la película entra a exhibición en el momento más desfavorable, compitiendo con todas esas películas nominadas al Oscar. Por eso digo yo que hay que correr a verla antes de su desaparición para disfrutar de su historia, que es sensible, no sensiblera, para disfrutar de sus actuaciones precisas y de sus hermosas canciones. La familia Bélier está actuada por Karim Viard, por François Damiens, ambos como los padres, y también por Luan Emerá como Paula, la jovencita cuyos sueños y cuya voz trastocan pues el ya estable universo del clan Bélier. Y por otra parte, Manuel, igual vale la pena en otro tono acercarse a la entretenida Kingsman, Servicio Secreto, de Matthew Vaughn, director cuya referencia más próxima es X-Men Primera Generación. Estelarizada por Colin Firth, por Samuel L. Jackson y por Taron Egerton, es una comedia de acción en la que una organización ultrasecreta de espionaje pues busca reclutar a un nuevo miembro que sea capaz de superar una serie de pruebas extremas. Mientras este proceso transcurre, el 90% de la humanidad está en riesgo por la purga que pretende un lunático millonario que, para colmo, es un genio de la tecnología. En este marco, entre mucho humor, giros ocurrentes y un amplio despliegue de efectos visuales, Kingsman, Servicio Secreto, pues es una diversión bastante cumplidora, útil como desempance del cúmulo de tribulaciones que hemos visto en pantalla en los últimos meses. Además, en la película aparece Mark Hamill, ya con 64 años de edad, quien casi 4 décadas atrás encarnó a Luke Skywalker en Star Wars,
un filme icónico para al menos un par de generaciones de cinéfilos, y es que tenía rato que no sabíamos de él. Pues ese es mi comentario, Manuel, y estoy a tus órdenes. Alfredo, te mando un abrazo, un gusto como siempre platicar contigo y gracias por participar también aquí en Al Aire Noticias. No, gracias a ustedes, y ojalá de veras la gente tenga la ocasión de alcanzar a ver La Familia Bélier antes de que salga de cartelera. Seguro, seguro. Alfred, gracias, un abrazo. Muy buenas tardes, un abrazo. Gracias Alfredo Naime, que también participa con nosotros hablando de cine aquí en Al Aire Noticias. Vamos a hacer una pausa, ahorita que ya llegó nuestro invitado, doctor. Ya llegó nuestro invitado, le agradecemos mucho su presencia y creo que vamos a tener una plática entretenida. Llevamos 2 días hablando de si hay que votar o no votar, no hemos llegado al punto por circunstancias diferentes, pero vamos a tener un interlocutor interesante para tocar el tema. Es un poco como preguntarle al pichón qué opina del tiro al pichón, ¿no? pero creo que va a estar interesante. Yo de las personas que más he disfrutado platicar y entrevistar es el invitado que tenemos en unos minutos más. De verdad que me he pegado unas divertidas memorables. Ahorita lo escucharán y bueno, pues estará con nosotros Enrique Doher Guerrero en unos minutos más aquí en Al Aire. Vamos a hacer una pausa, regresamos, es Al Aire Noticias, en estamosalaire.com, 245-7492 el número en el estudio. Entrevista. Al Aire Noticias. Pues nos da mucho gusto tener en este espacio al diputado federal Enrique Doher Guerrero, hombre conocido en Puebla, ha sido muchas cosas, presidente municipal, rector 8 años casi de la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y además un político actuante, activo, vivo. Enrique, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Manolo? Muchas gracias por invitarme a este espacio, que los felicito por el importante esfuerzo y por lo que están logrando.
Muchas gracias. Oye, a mí me da mucho gusto siempre saludar al doctor Doher. Gracias. Que él sí es doctor. Él sí es doctor y no honoris causa. Y que no cura pulques. Que no cura pulques, ¿eh? Oye, me acuerdo que de las primeras entrevistas que tuve con Enrique fue en Ultra hace 11 años. Prácticamente. Estabas chamaco. Estábamos haciendo el programa juntos, ¿te acuerdas? Y de las cosas era, eres doctor, sí, ¿cómo se quita el hipo? Yo traía esa inquietud desde entonces, ¿te acuerdas? Sí, hombre. Lo que ha aprendido el doctor Doher en estos últimos años es precisamente a quitar el hipo. Yo sé de varios que han quedado sin hipo hablando con el doctor. Se quedan un poquito. Pero creo que ese día hasta critiqué tu copetito, ¿verdad? De todo, no hombre, sí. Se puso de alarido. Estuve muy irreverente. ¿Qué eso es lo divertido? No te volvieron a invitar. No, dijo ya debut y despedida. No, te voy a decir que hicimos muchas cosas. Bueno, transmitimos un grito desde Palacio. Claro, además lo tengo que decir al aire, te lo decía hace rato. Cuando fui candidato a presidente municipal hace casi 11 años, el único debate que hubo entre los candidatos lo organizaste tú. Sí. Que no fue debate, fue más bien una cosa como de, ¿te acuerdas? Me acuerdo las caricaturas, decían, ¿qué caricaturas te gustan? Y no, pues ese es el personaje. A ti te ganó una amonestación ese comentario, no sé si te acuerdas. Sí, porque no se valían ataques, pero salió del corazón. Sí, ¿no? Fue natural. Fue el debate patín y guante en aquella época, ¿no? Sí, pero fue el único medio de comunicación que tuvo un debate con los candidatos a la presidencia. Que después, bueno, pues tuvimos la suerte de ganar. Y los otros dos pues ya fueron testimoniales, ¿no? Claro. No, todavía me acuerdo del cierre. Fue el cierre con Ana Bárbara, ¿no? Ah, sí, qué cosa. De las cosas... acordado ayer porque se cayó en el gimnasio y se cayó la muchacha. Oye, ese día, mira, yo no sabía, pero la señora estaba, hombre, tú la viste. Sí, cómo no. Y cuando estaba ahí junto a mí dije, ¿Pero qué tiene? Pero Dios mío. Oye, yo le pregunté hace poco a José Luis Pandal y no me supo responder. ¿Cómo se llamaría Ana Bárbara de haber sido hombre? Ah, caray. ¿Fabiruchis o qué? No sé, no tengo idea. Sí, fue bueno. Si Ana Bárbara hubiera sido hombre, ¿cómo se llamaría? Bárbaro. Conan el Bárbaro. Bueno, con razón no supe responder. Fue por eso, doctor. Muy fue por correcto, eso, caray. finísimo léxico. Oye, no, qué gusto tenerte aquí, Enrique. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Al Aire Noticias. Adelante, doctor, vamos. Fíjate que yo recuerdo del debate aquel que mencionas, Enrique, además de todo un verdadero debate sin serlo, como dices, no era la intención tampoco, pero muy libre. Sí. Los debates formales que se organizan recientemente. Acartonados, te ponen desde dónde te vas a parar, cómo tienes que contestar, el tiempo que tienes. En fin, realmente no son debates, son una exposición de propuestas fundamentalmente, que ni siquiera se contrastan porque los candidatos no les dan permiso de decirse, estás diciendo mentiras, ni siquiera, ¿no? Sino tú a lo tuyo y el otro candidato a lo tuyo. Hablábamos precisamente del futuro en los medios. Enrique, tú lo mencionabas, que tú tienes claro que las redes sociales y demás son el futuro, y creo que es una de las razones, no sé tú qué opines. La estructura de difusión formal, de difusión pública, la tele, el radio, están como muy acotados por circunstancias y por el poder y por otras razones, y los chamacos, ya como por definición, aunque haya buenos programas y algún debate y alguna cosa interesante, ya de entrada no les creen a los medios tradicionales, ¿no? Exactamente. O sea, es una crisis, yo creo que es un cambio de época, de paradigma. Seguramente tú te acuerdas, José Luis, en nuestra época de jóvenes empezaba Marshall McLuhan con el tema de los medios. La aldea global. Ajá. Pero lo que ha cambiado es que es brutal. O sea, tú tienes la información en línea, en el momento, como pasa. Cualquier persona con un teléfono inteligente, que a veces es lo único que tiene inteligente, porque no, la naturaleza no los ayudó, pueden convertirse, no digo en reporteros, una foto, un mensaje. El famoso migrante asesinado en Estados Unidos fue gracias a un teléfono de esos. Si no, nunca hubiéramos sabido que le pusieron 15 tiros a un tipo que estaba desarmado. Sí. Entonces, no solo eso, las nuevas generaciones, y ya algunas de más años, ya son totalmente digitales. O sea, ¿qué quiere decir? Todo es por medios electrónicos, todo. Incluso yo he visto estudios que ya hay jóvenes que no ven televisión incluso, mucho menos leen periódicos y no oyen programas de radio tradicionales.
Entonces, es a través de las redes, de la tecnología, del internet, de los nuevos contenidos como van avanzando. Otro fenómeno reciente que yo lo vi y me sorprende, los famosos youtubers o los Vine Stars y los Twitter Stars, o sea, gente que incluso ya vive de estar produciendo programas por internet y que son vistos por 500,000 de gentes, o sea, tienen 500,000 de visitas, es impresionante. Sí. Que ni la tele lo puede lograr, digo, la tele puede tener una cobertura de millones, pero es nacional, estás hablando de un fenómeno que está creciendo. Sí, además gente que está interactuando, que es otra cosa muy importante que no logras en la tele o en la radio tradicional. Y tiene que ver, José Luis, con un tema que para ustedes los medios y para los políticos y para todo el mundo es importante, que se llama credibilidad. ¿A quién le creen? Entonces los jóvenes, cada vez más escépticos, pues solo lo que están viendo en redes sociales y que interactúan. Escuchaba el otro día uno de esos famosos estrellas youtubers, los que en YouTube son muy famosos, que dicen: aquí pues yo lanzo mi material al aire y si les gusta lo ven, y si no, que ese sí es el poder que se le está devolviendo al usuario. No te ve, no te quiere, simplemente no te ve, existes. Y además tienes mediciones muy precisas de quién te ve y a dónde llegas. Exactamente. Que es otra cosa importante, porque estos famosos ratings de los grandes medios siempre son engañosos, ¿no? Decíamos, digo, es un clásico, que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Y que alguien te puede decir: no, hombre, el auto, hablamos el otro día de autos, el auto más vendido, y todas las marcas te dicen el mío. Y si en un momento dado les preguntas, probablemente te digan: es que del 2 al 3 de febrero el que más se vendió fue el mío, y te lo puedo demostrar, ¿no? Sí, claro. Y claro, lo puedes demostrar, que ese día se vendieron un montón, no es falso. Es engañoso, ¿no? Bueno, ustedes que han estado en la radio o en el radio, como se quiera decir, el famoso Ibope, pues lo manipulan. De pronto resulta que uno que no lo oye nadie es el número 1 de la radio. Es el número de la radio, y es una manera de hacerlo. O sea, si te captan en cierto minuto de cierto día, a lo mejor fuiste el número 1 y te pueden decir: es que él fue el que dijo algo, claro. No sé, lo que sea en ese momento. Pero bueno, ese es un tema importante, Enrique. Incluso el presidente Peña le declara al Financial Times, y es importante, es muy importante, me parece a mí, que el propio presidente de la República acepte que hay una crisis de confianza y credibilidad, ¿no? Sí. Y que se debe en buena parte a ese escepticismo de la gente, a los medios tradicionales de información también, ¿no? Y algo que lo tengo que decir porque mencionaste, además pues es a lo que me dedico, la política, es ahorita de lo más desprestigiado que hay a nivel social. O sea, el político, incluso los diputados, están peor calificados que los policías. Y ya es decir, Sí, entonces, porque la gente ya no cree. O sea, no cree, es una mala imagen. Los escándalos de corrupción han pegado, los escándalos de todo tipo, los errores mismos de todos los partidos, no solo porque no son privativos. Antes era casi monopolio del PRI, pero ya vemos que no, en todos lados se cuecen habas y la gente piensa que todos son iguales y que no sirven para nada. Y eso afecta, y creo que lo tocaron, porque estaban diciendo el tema del voto en las próximas elecciones. Tradicionalmente las elecciones intermedias tienen poca participación. Sí. A la gente no le interesa mucho. Pero al parecer, por todo lo que ha pasado, esta próxima elección de junio, que es para renovar Cámara de Diputados Federal, tendrá la menor participación de la historia. Sí, cuando menos se está hablando de un 30% de gente que va a votar. Sí. O sea, 70% no va a ir. Oye, ayer platicábamos con Roy Campos de Consulta Mitofsky y de alguna manera era el planteamiento, ¿no? De por sí las intermedias no causan mucha emoción y para seguir pues sí había un descontento grande. Él lo que planteaba también es que seguramente gente molesta y descontenta sí iría para... Sí. De alguna manera plantear que está molesta y cambiarle al partido, ¿no? Y hay un sector que está llamando a no votar. Ese es un punto que queríamos tocar muy particularmente, Enrique. Este sector, más bien no este sector, hay un sector importante y hay incluso una campaña en el sentido de que no se debe de acudir al voto, no se debe acudir a las urnas, y hay otros que dicen, no, sí hay que ir a la urna y hay que anular el voto. Tu percepción, te decía yo hace un momento antes de que estuvieras aquí en esta mesa, que es como preguntarle al pichón qué opinas del tiro al pichón, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión en este sentido, Enrique? ¿Hay que ir a votar
o no? Primera pregunta. Y después, esos que no van a votar y esos que anulan el voto, ¿te dicen algo? ¿Hacen reaccionar a la clase política? ¿Tendrá algún peso? Mira, son escenarios complejos y que tienen que analizarse con cada proceso. Pero a ver, partiendo del hecho, el mismo abstencionismo alto es una señal social y para los políticos, que quiere decir que la gente no cree, hay descrédito, no le interesa, porque hay países muy pocos donde el voto es obligatorio, en nuestro país es voluntario. En Uruguay, creo, en algún país, si no vas a votar, te multan. No sé si lo sigue haciendo, pero hasta hace poco era obligatorio el voto, sí. Ahora, ¿yo qué creo y cómo lo concibo? Y es, cuando tú tienes un derecho, el derecho debe ejercerse. Hay quien puede decir, no, el voto es un derecho que te permite, con varios miles o millones de ciudadanos, definir quién puede gobernar. Tú puedes abstenerte, puedes decir, no voy a ejercer mi derecho al voto, pero como algunos han dicho, entonces no te quejes cuando las cosas están mal. Porque la única manera de cambiar el statu quo es por medio del voto mientras no haya otro mecanismo. Decía Churchill que la democracia es el peor de los métodos, pero no hay otro mejor. No hay otro mejor, sí. Entonces, es malo, pero es el mejor. Es malo, pero es el mejor menos que existe. Malo, sí. Entonces, yo sí creo en que la gente debe ir a votar o incluso manifestar su protesta, pero con el voto. Aquellos que dicen no vayan a votar, bueno, es respetable, es un signo. De todos van a entrar en ese 50-70%. Mira, la elección más participativa de la historia reciente del país, si no recuerdo mal, fue la de Ernesto Zedillo. 94. Pero aún así votó el 74% del padrón. Estás hablando que 26, o sea, de cada 100, 26 no fueron a votar. En la elección más participativa de la historia porcentualmente. La de Fox anduvo por ahí y para ahí para abajo, pero no es solo exclusivo de México, En las democracias europeas, en Estados Unidos, democracias que estás hablando que tienen, en algunos casos, siglos de existir, la gente no vota. Bueno, en Estados Unidos, que muchos ponen como el adalí de la democracia, el abstencionismo es brutal, salvo cuando hay temas que le interesa al votante, temas locales. Pero en temas nacionales, sí, claro, si quieren votar porque conserven el arbolito del parque, va el 100%. Pero si se trata de votar por un presidente que crea que la teoría de la evolución es un mito, la gente no va. Y eso es impresionante. Y estamos hablando de Estados Unidos, el país más desarrollado, con mayor nivel científico. Y no digo cultural, porque cultura hay muchos países que tienen cultura. Sí, cómo no. Fíjate que yo creo, hablando esto de que hay que votar o no hay que votar, yo sí estoy convencido. Yo creo que hay que votar. Y hay que ir, yo estoy convencido de que hay que ir a la urna, y el que promueva el abstencionismo, no votes, punto, está equivocado. Precisamente porque tenemos una precaria democracia imperfecta, pero es lo único que tenemos de momento, ¿no? Así es. Y hay que ocuparla. Sí me parece importante en un momento dado, me parece que debería ser importante para los políticos de todos los signos, porque hay otros mitos, Enrique, como si no votas ayudas al PRI. No es cierto, si no votas ayudas al que está en el poder, probablemente. Sí, claro. Que no siempre es el PRI y no en todas partes, ¿no? Así es. Probablemente sí, el que está en el poder se vea beneficiado en algún sentido por la abstención. Pero bueno, el punto es, en todo caso, ve y anula tu voto. Creo que ese sería un mensaje para los políticos. O algo que ya se abrió, estamos explorándolo, pero me tocó en la legislatura en la cual estoy participando, ya hay candidaturas independientes. Claro, son muchos requisitos, pero ya hay la posibilidad que no había de que alguien que no milite en un partido político pueda ser electo. Incluso en la próxima elección presidencial ya se pueden presentar candidatos que no vengan de ningún partido. Vamos a ver ahora. Hay un fenómeno, habrá que esperar a junio, que en Nuevo León hay un candidato independiente, el Bronco, famoso Bronco, que no anda mal en las encuestas, me dicen que anda en segundo o tercer lugar. Entonces son fenómenos nuevos, pero es por medio del voto, te gustará o no, pero tienes que votar por él. Sí, claro, pues es que si no ejerces tu derecho al voto, pues si no es ese mecanismo, además tu voto, si no votas, se va a confundir el voto de los inconformes que quieren cambiar el régimen político con el de los decidiosos que no votan por mera desidia y porque no les interesa absolutamente nada. O sea, te vas a sumir en la masa de desinteresados queriendo expresar tu interés, lo cual es absurdo, ¿no? Ahora fíjate, nuestro sistema no es perfecto, José Luis, Manolo, pero por ejemplo, comparado con Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, su diferencia es realmente tenue. O sea, no lo ves, pero en cambio aquí en México
tenemos un partido de derecha, que es el PAN, partidos de izquierda, no uno, varios, que van desde la ultraizquierda hasta la izquierda moderada, como el PRD, vamos a decir, y un partido de centro, a veces de izquierda, a veces derecha, que es el PRI. Tienes opciones, o sea, si dentro del espectro político, si tú eres conservador, pues ahí están los del PAN. Si tú eres revolucionario, pues está toda la izquierda y tienes de chile de dulce y de manteca. Y si quieres ser centrista, pues está el PRI. O sea, hay opciones, porque muchas veces dicen, es que ninguna opción me convence. Bueno, ¿cuál te convence? Y la otra, que yo también lo he dicho a veces en auditorio de jóvenes, es que no creo en la política. Entonces, ¿sabes cómo la vas a cambiar? Participa en ella. Porque desde la tribuna... Claro, no se ahí puede, es otra cosa, ¿no? Alguien dijo que la política era algo muy importante para dejarla en manos de los políticos, claro, igual que la economía, ¿verdad? Igual que el no lo dejen en manos de los economistas. Enrique Doher, que está con nosotros esta tarde aquí en Al Aire Noticias, ¿qué opinión te merece que personajes como Lagrimita, como Carmen Salinas, como el propio Cuauhtémoc Blanco, estén en esta posibilidad, pues, o cuando menos intención de participación? Bueno, podría decirlo en broma que pues ya parece la política una carpa, ¿no? Un circo. Sí, ¿no? Oye, había que decir, lo que vamos a hacer es profesionalizar el show. Lo que pasa es que en política hay payasos que no tienen la nariz de payaso, ¿no? Exactamente. Y los hemos visto muchas veces. Sí. Se ponen máscaras de cerdo, arman relajos en la tribuna. Ejercen sin título. Se tiran, claro. Y hay algunos, yo respeto el trabajo de Lagrimita, pues es una profesión. Pues qué bueno. Ahora, también hay una cosa, el otro día en un programa lo decía, zapatero a tus zapatos. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, yo he jugado como aficionado, pero yo no veo un futbolista que patea muy bien el balón, que es brillante en eso, pues trazando planes de desarrollo. Entonces, porque eso requiere preparación, requiere una experiencia. No es lo mismo patear un balón que dirigir un ayuntamiento. Entonces, pues yo digo, zapatero a tus zapatos, digo, qué bueno, bienvenido. Finalmente la Constitución no le impide a nadie ser. Ahora, me preguntaban de Carmen Salinas, no es la primera vez, ha habido actores y actrices en política y que han destacado, no solo en el PRI. Sí. La izquierda tuvo, Irma Serrano fue una senadora muy sui generis del PRD, María Rojo, que la acaban de bajar de candidata, también fue senadora del PRD. En el PRI ha sido diputada Silvia Pinal, Julio Alemán. Claro, Carmen Salinas pues es un personaje, es pues muy conocido. Oye, yo todavía me pregunto por qué está en las listas, pero finalmente es priista. Va a ser diputada. Sí. Y vas a ver que va a poner bueno el debate, porque la señora sí tiene. Si algo tiene Carmen Salinas, que le preguntaban de lo que fuera y de todo opinaba. No, sí. Y además lo hace con una gracia que creo que no le va mal a la Cámara. Digo, no va a analizarlo, porque a veces yo desconfío de esos discursos de estatua. De que hacen engolada la voz y yo, mira que... No, qué flojera. No, mejor más vale más. Digo, tampoco quitarle solemnidad. La Cámara de Diputados es algo solemne, pero pues ya veremos. A mí me hubiera gustado que hubiera sido mi compañera diputada. Por lo menos en las sesiones largas me divertiría mucho platicando con ella las anécdotas de la corcholata, ¿no? Claro, tú imagínate a Manuel Loco Valdés ahí. Y que ya se enojó, que qué opina. Si tú vas ahora a la Cámara, y no voy a decir nombres, tú ves de pronto diputados que se suben y no le piden nada, ¿eh? ¿De plano? A Loco Valdés, no. ¿Arriba a la derecha o dónde? Según el doctor todos lados, pero abajo a mi izquierda. Ahí los tienes. No, son unos personajes que además mentadas de madre en tribuna, insultos, provocan y cállese usted y usted me la no sé qué. Sí, pero no es el único parlamento que hay. Bueno, en otros hasta golpes se agarran. Sí, claro, eso que dicen que es que la violencia en México, violencia ha habido en otros parlamentos de veras. Y en serio, Y en serio, de aventarse curules y sangrar unos a los otros. Ahora, ¿sabes qué? Nos espantamos mucho, pero mira, recuerdo la ventaja ahora de las redes y los televisión, que digo, cuando yo era niño como José Luis Pandal también, pues teníamos 2 canales, 3 de televisión. Ahora tienes 500, pero bueno, si tú ves los debates del Parlamento Español, donde además participa el presidente, porque pues, es un régimen parlamentario, le dan unas tundas que todavía no vemos aquí, y además con nivel, o sea, no insultos, pero lo ponen, guardan las formas, pero igual en Inglaterra, igual, o sea, en el Reino Unido va el primer ministro David Cameron y tienes a la oposición y hay un gabinete, le llaman de sombra, y son unos debates tremendos.
Yo creo que eso es bueno para la democracia. Si aquí lo vieron, nos espantamos. ¿Pero cómo le dijo eso al presidente? ¿Pero cómo le sacó aquello? Pues así es esto. Y además, si no hay un espacio político de expresión, o sea, no va a dejar de haber expresión. Simplemente va a haber en la calle y va a haber violencia. De otra manera. Otras cosas que no son convenientes, ¿no? Exactamente. Que no le convienen a nadie, ¿no? Mira, yo prefiero, y lo acabas de decir, prefiero a Lagrimita en un ayuntamiento, a Carmen Salinas en la Cámara, que a los vándalos que dañan el Monumento a la Independencia o que dejan a niños sin clases. Sí, de alguna manera, bueno, siempre tendrán sus argumentos los que eso hacen, y el argumento fundamental, Enrique, es que no nos escuchan, y si no nos escuchan, sí tenemos que hacer, bueno, es el argumento de operandi, ellos, ¿no? es un negocio también, porque sabías, por ejemplo, eso lo viví bien en la reforma educativa, que los méritos para ascender en esas secciones es ir a manifestaciones. Sí, claro. No es si sabes, sí, no es si das bien clases, cuántas manifestaciones fuiste, te toman lista, cuántas marchas hiciste, ¿cuántos camiones tomaste? Oye, sí, que son compromisos. Mejor que se metan de activistas de un partido, eso sí, pero no de maestros. Son compromisos de tipo sindical. Y de dinero. Y a eso voy. Al fin y al cabo, los sindicatos manejan los recursos. Ya, a mí no me merece respeto un líder de estos que van a México. Digo, la gente luego no sabe, pero son líderes que ganan 400,000 pesos al mes porque tienen 30 plazas. Y eso la gente no lo sabe. Sí, bueno, el tema es un cinismo. El tema de los líderes también es un tema largo y tampoco es privativo de una sola expresión política. Pero los más ruidosos y los más violentos son estos. Hay líderes que no hacen ruido y es muy grande su dolor. Decía un dicho por ahí, hay muertos que no hacen ruido y es muy grande su dolor. Oye, pero Juan Flores anda por aquí también en comunicación y dice, sí hay opciones para votar, lo cual no quiere decir que sean buenas opciones. De acuerdo, sí, pues eso, todo es perfectible, pero mira, leía recientemente un artículo que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Si quieres cambiar al gobierno, que el pueblo participe. Y claro que hay buenos candidatos y buenos líderes. Yo que he recorrido mi estado y la ciudad, encuentras líderes comunitarios de una calidad y capacidad, y a veces sin grandes estudios, que realmente tienen liderazgo salido de la gente, de la base, no burocrático. Pues es la gente que debe participar y que debe ocupar espacios. Y los hay en todos lados y en todas las formaciones políticas. El problema es que no lo hacen o no los dejan. Y porque también hay un cierto monopolio. Si tú te fijas, el Universal apenas ha estado sacando reportajes de las familias que controlan. Mira, es que es el hermano, el cuñado. Pues en el PRD ahora en México están dejando a la novia, al novio de delegado, del que era la delegada. Y además están trivializando la política de una manera que es muy poco conveniente para los políticos mismos. Y para la sociedad, En consecuencia, pues, para la sociedad, precisamente porque lo que ha perdido la clase política es representatividad, ¿no? O sea, como que se han vuelto una casta aparte, muy lejos de la sociedad y de la verdad social, precisamente porque muchos políticos ya no se bajan al pueblo. Lo que dices me suena como la decadencia del Imperio Romano. Eso les pasó a los senadores, que ya flotaban, ya no le creían al pueblo. Ya no. Y se cayó el Imperio Romano. Y se cayeron otros regímenes políticos por esa razón, ¿no? Por despegarse, porque la base social te sostiene, quieras que no, y hay que volver a los orígenes. Comentábamos el otro día, hablando de los debates en los parlamentos y demás, el de Churchill, primer ministro, que de los contrarios le decía: ay, señor Churchill, si yo fuera su esposa, le ponía arsénico en el té del desayuno. Y él le contestó: señora, si usted fuera mi esposa, yo me tomaría ese té con mucho gusto, ¿no? ese era el nivel buenísimo. Churchill era un genio. Pero esos debates, incluso con esa simpatía, porque incluso son debates que no tienen nada de solemnes, pues. No, claro. El Parlamento español es muy formal más que solemne, porque también es muy divertido el debate de alguna manera, ¿no? Por lo que se dicen, claro. A muerte, ¿no? Y eso funciona, y a lo que iba yo, Enrique, con este tipo de discusiones parlamentarias, es que eso acerca también al representante a la gente. Y la gente se interesa, porque no va a ir un discurso interminable del que no va a entender nada o no le va a interesar nada, sino que siempre dice: oye, en aquel tiempo, ¿qué diría Churchill? Churchill era un espectáculo en el Parlamento, ¿no? Además, un hombre muy culto. Acuérdate que ganó el Premio Nobel de Literatura. Sí, señor. De los pocos políticos que leían y escribían. Su obra. Porque hay muchos que yo no sé si pasaron la primaria,
Bueno, hay Oye, los que escriben cajón con G, ¿cómo los catalogarías? ¿Los que escriben qué? Cajón con G. Están pensando en otra cosa. No, no que escriban, hablan con faltas de ortografía, que eso es lo más penoso, lo lamentable, pero bueno, hay de todo y pues es parte del reflejo del crisol social, de la compleja sociedad que es la mexicana, porque yo lo he dicho, no es lo mismo el mexicano que vive en el norte del país, que vive en el sureste, que vive en el altiplano, que es de Oaxaca, que es de Guerrero, somos culturas diversas, somos realmente un mosaico. Oye, Enrique, hablando de esto de las elecciones parlamentarias intermedias, una cosa que a mí me interesa siempre saber tu opinión, los diputados plurinominales tienen un origen en 1963, como diputados de partido, porque había mucha gente que iba, votaba, no ganaba a su candidato, vivíamos un sistema hegemónico de casi un solo partido, casi único, y entonces mucha gente se quedaba sin expresar, o sea, su voz no se expresaba en las urnas, pero no en el Congreso, porque no ganaban ni un distrito. Se crearon los diputados de partido, luego vino la reforma del 77, la de Reyes Heroles, que modificó también la estructura, otra en 86, otra en 90, que tiene como pieza fundamental que los derechos y obligaciones de los diputados son idénticos para los uninominales o plurinominales, pero como que tenía ese sentido de la plurinominal de escuchar a los que no tienen voz por la circunstancia. Así es. No hay una perversión en eso. ¿Cuál es tu opinión, Enrique? Porque ahora los plurinominales, Carmen Salinas es un buen ejemplo. O sea, Carmen Salinas de veras representa mucho a la gente. Es una mujer popular, sí, pero a lo que voy es, no se han apropiado de los plurinominales los partidos para hacerse oír como partidos, lo cual es válido, pero no han alejado también un poco al votante que quisiera expresarse y no le dan chance. Mira, es un debate muy, muy largo, en el sentido de que, por ejemplo, un diputado, como a mí me toca ser de mayoría, yo represento un distrito de la ciudad. ¿Los plurinominales a quién representan? Esa es la pregunta. Entonces, ¿no? Esa es la primera cosa. En su origen, ¿a quién representaban? A los votantes que no tenían representación. Ahora, mira, ¿qué pienso yo? Ya es un sistema en México del cual, y lo digo con responsabilidad, se ha abusado. Por ejemplo, que haya 200 diputados plurinominales me parece que son muchos. Yo soy partidario, como se propuso hace unos meses, que se reduzca a 100, porque siempre tiene que haber las minorías. Por ejemplo, hay minorías representadas que no ganaron un solo distrito, pero están participando en la Cámara y aportan, también aportan, y eso es bueno. Finalmente es el reflejo de un sector de la sociedad, minoritario si quieres, pero es parte de la sociedad mexicana. Donde también creo que se distorsionó es en el Senado. El Senado originalmente era la representación federal, tener dos representantes por cada estado de la República, porque con esta composición puedes tener 5 poblanos de 32 estados. De hecho, ahorita hay varios senadores poblanos, tanto uninominales como plurinominales. Entonces yo soy partidario de que se eliminen las plurinominales del Senado, se queden los senadores por estado, y en la Cámara de Diputados sí hay una representación menor, pero exista plurinominal, que ahora son las dirigencias las que tienen mano, todas. Todos los partidos. Los dirigentes de los partidos están en el primer lugar de la lista. Está Madero, está mi presidente Camacho, está del otro lado está Zambrano, que acaba de ser que fue presidente del PRD. Entonces, pero también te voy a decir una cosa, yo ya que participé en el Congreso, también necesitas gente con experiencia, porque no vas a llegar a aprender ahí. Ya vimos los que llegan a aprender a un puesto, te pasas el tiempo, además son 3 años. Necesitas gente que ya haya tenido no solo la experiencia parlamentaria, sino de gobierno. Por ejemplo, en la actual Cámara habemos casi 200 diputados que fuimos presidentes municipales. Entonces es una experiencia valiosa que se aporta para cuando se discuten leyes que tienen que ver con el municipio, con la seguridad, con los recursos, etcétera. Porque en otros países el Parlamento funciona porque la gente se especializa. Hay especialidad en eso. Claro, no de diputado, por ejemplo, el tema ambiental, pues necesitas saber, no todos sabemos de todo. O el tema de defensa nacional, pues son gente ligada al ¿cómo se llama? Al ejército, o que sabe de seguridad pública. O el tema de salud,
Yo estoy en la Comisión de Salud porque soy médico, pero no todos son médicos. Nosotros hemos discutido y aprobado leyes que tienen que ver con la salud y que afectan a todos. Imagínate que lo empieza a hacer un ingeniero. Pues qué bueno, ¿no? O yo, que no sé de caminos, me quiero meter a la Comisión de Caminos. Yo qué diablos sé de caminos, ¿no? Transitarlos. Entonces, sí. No, pero la parte técnica, cómo se debe hacer. Claro, sí. Entonces, sí se necesita que llegue gente con experiencia. Y yo creo que los plurinominales también forman parte de eso, que se ha banalizado y que de pronto son cuotas y hay cosas inexplicables en todos los partidos. Hay en algunos partidos cosas tan inexplicables como que rivales mortales del 2006 hoy son candidatos Marcelo Ebrard y Manuel Espino por el mismo partido, al mismo puesto. Eso yo creo que al electorado lo confunde y lo aleja también de la política. Que ya hay un transvestismo político que ya no sabes qué es, si va o viene. Porque hay, bueno, Marcelo Ebrard, que lo respeto, me parece un hombre inteligente, pero fíjate, ¿no? Fue priista, fue verde ecologista, fue de un partido que fracasó, el de Camacho. PSD, el Partido Centro Democrático, creo que se llama. Y luego del PRD, y ahora se va a Movimiento Ciudadano. 5 diferentes partidos en 15 años. Y además algunos de ideología absolutamente diferente. Entonces eso pasa. Eso también le da descrédito a la política y la gente no cree. Dices, bueno, qué rollo, un día eres de derecha y otro día eres muy progresista. Sí, claro. O también hay cosas, siempre les molesta a veces a mis amigos de la izquierda, pero poca gente lo sabe y yo siempre lo digo. El único personaje que le ha hecho un himno al PRI en el país, en la historia, se llama Andrés Manuel López Obrador. Es un hecho, sí, que presidente fue el único del comité directivo estatal en Tabasco en algún momento. Le hizo un himno al PRI. Es compositor. Y ahora el ser priista es malo, pero es el único que le ha hecho un himno al PRI. Entonces, bueno, ¿en dónde estamos? El otro día hablábamos de la impronta que te deja tantos años de prisma, Calderón o alguno que no es priista. Es que todos llevamos un pequeño priista dentro. Es que es cierto que tenemos una como una cultura, ¿no? Pues oye, tuvimos muchos años de partido hegemónico. Comentaba yo en Cuba, o sea, si en Cuba se reanudan relaciones con los Estados Unidos y cambian la inserción política de Cuba en el mundo, no van a cambiar los cubanos que tienen 50 y tantos años en este régimen, tienen la impronta del régimen, ¿no? Ni van a regresar los de Miami, van a ser a Cuba como era antes del 59, de Batista, ¿no? Claro. Es absurdo, vaya, entonces sí hay cosas que te dejan como marcado, o sea, el desarrollo político va dejando su impronta, va dejando su huella, y no tiene remedio, así es en todo el mundo, para bien y para mal, ¿no? Claro, ¿sí? Entonces pues el PRI ha sido uno de los partidos más longevos, ¿no?, de la historia. Oye, nada más por ultimísimo, Enrique, ¿y el futuro, cómo lo ves? El futuro interesante. Por vía de mientras terminamos nuestra responsabilidad el último día de agosto de este año y nos vamos a seguir haciendo política y preparándonos para las próximas elecciones locales que serán en el 16 y en el 18. En el 16, pues por razones políticas habrá un mini gobernador por única vez. Le decimos mini no por chiquito ni chaparro, sino porque va a durar 1 año 8 meses mientras no cambie la ley y después habrá elecciones. En el 2018, imagínate, cuando vayas a votar a la urna te van a dar boleta de senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, gobernador. Y con 8 candidatos a cada puesto. Entonces vas a tener... ahí sí vas a poder decir, es como larines, ¿no? Como la lotería. No, pues esas cosas son raras, pero vamos a participar en política siempre que la gente así lo diga, nos apoye. No es demagogia, pero yo sí soy de los que creo. Si alguien tiene respaldo social, que entre a las cosas. Si no, pues nomás estás haciendo loco. Claro, y además yo creo que también hay que verlo como tu responsabilidad, en el sentido de que a ti la política te ha dado mucho, la gente te ha dado mucho, y tú tienes un compromiso con esto, Por ¿no? supuesto, además, compromiso con mi tierra, con mi ciudad, con mi estado. Yo no es que sea localista ni regionalista, pero lo dije mucho tiempo, yo soy poblano, yo quiero que mi estado y mi ciudad y las ciudades sean mejores, que haya menos pobreza. No es idealista, se puede, poco a poco, hay que aportar el grano de arena. Y si lo puedes hacer con tu experiencia, mira, ya me tocó ser investigador universitario, profesor, rector de la universidad, vicerrector, ya fui diputado local, diputado federal, presidente municipal de Puebla, alguna experiencia tengo.
alguna. Y esa experiencia, insisto, es un compromiso también. Es un compromiso. Porque te ha apoyado mucha gente a la que no puedes decir, bueno, jóvenes, gracias, ya me voy a mi casa y Pues sí. todo lo que he aprendido no se los voy a devolver de algún modo. Si podemos aportar algo, digo, hay mucha gente valiosa, brillante y adelante, y pues que haya competencia. Por aquí nos estaremos viendo. Ya, porque ya estaremos está viendo, ¿no, correteando doctor? aquí el productor. No, Sí, la lo sé. productora ya, General, mira, ya hizo está a punto un de rollo largo, aventarnos perdón. aquí Y luego en viernes, porque Y luego has en de saber viernes. que Gracias aquí a Dios es viernes, ¿verdad? Sí, pero aquí tienden a trabajar como los suecos, ves que trabajan de lunes a jueves. Sí, nada nosotros, más. digo, Slim juega golf los miércoles, nosotros los viernes. Muy bien, Enrique Un Doher. gusto tenerte Gracias, aquí. José Luis, gracias Manolo, gracias a la producción y al equipo. Nos estaremos viendo próximamente Claro y que seguiremos platicando de estos temas. Vámonos, doctor. Y gracias a usted que nos escuchó, que nos siguió. Ya sabe que todos estos programas se quedan on demand, que se dicen los medios modernos de comunicación. Y en el momento en que pueda, pues siempre puede consultar qué se dijo. Si no tuvo tiempo a la hora de la hora, pues vea en el momento en que sí tenga tiempo. La cosa es que nos acompañe y que participe con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, adiós.